Vamos a hacer esta lectura y después vamos a hacer el análisis de nuestro texto. Dice así: Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Bien, hasta aquí este pasaje. Vamos a ver ahora sí. Dice que Jesús sale, ¿verdad? Sale Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y en el camino les hace una pregunta. Entonces, hay un tema que vamos a ver aquí, que es el círculo de incomprensión. Hasta este momento me parece que el evangelista San Marcos nos presenta esto. Hay un círculo de incomprensión, no están del todo ciertos de quién es Jesús, su identidad aún no queda clara. Lo vemos, por ejemplo, en Marcos 3, versículo 6. Herodes no sabe quién es Jesús, él piensa que es Juan el Bautista, el que mandó decapitar. Sus parientes y paisanos no lo conocen, dicen que está fuera de sí. En la sección de los panes, en este contexto que pusimos, dos pasajes anteriores, previos a, dice, nos presenta la sección de los panes y hay un círculo de incomprensión también allí. Los discípulos no terminan de entender, la gente no termina de entender, los fariseos herodianos, etcétera, no terminan de comprender. Y a este momento Pedro, versículos más adelante, 31 y siguientes, nos mostrará que Pedro aún no comprende quién es Jesús. Entonces era importante este tema porque de aquí en adelante se irá dando a conocer de una mejor manera a la persona de Jesús, ¿vale? Entonces estamos en una aldea pagana, entonces estamos en una comunidad de gentiles, ¿no? Hay una ideología del judaísmo en esta tierra pagana, sin embargo, da a entender que estando libre de la ideología exclusivista y abierto a la universalidad, entonces se puede seguir a Jesús. Porque Jesús no está predicando directamente en Jerusalén, sino en una aldea pagana, abriendo el evangelio, la buena noticia, fuera de los que en algún momento fueron considerados el pueblo escogido, el pueblo elegido. Entonces ellos pensaban cerradamente que solamente ellos. Sin embargo, Jesús abre esta opción a la universalidad. Y eso será bien interesante, porque es allí donde empieza a sondear, ¿verdad? A ver, vamos a ver quién nos dice hasta este momento cómo me están entendiendo, quién soy yo para ellos y para mis discípulos. Entonces, dice que por el camino hizo esta pregunta. Entonces, el tema del camino va a dar inicio aquí y va a seguir hacia adelante. Dice que en 8:27, que es el versículo que vimos, nos menciona el tema del camino. En el capítulo 9, versículo 33, también nos menciona el tema del camino. En el capítulo 10, en los versículos 17, 32, 46 y 52, nos mencionará acerca del camino. Y culminará en 11:8, con la entrada de Jerusalén. Ahí es donde termina toda esta sección, ¿verdad? Del camino, del capítulo 8 al capítulo 11, nos hablará del camino, este tema recurrente, ¿no? Y en este camino irán surgiendo muchísimas reflexiones, enseñanzas de parte de Jesús. Lanza esta pregunta, Jesús lanza esta pregunta, dice: ¿quién dicen que soy yo? Ya ellos dan una respuesta, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, alguno de los profetas, etc. Ahora, hasta aquí, ¿quién dicen, según las Sagradas Escrituras, y podemos sustraer algunos elementos, quién es Jesús? Va a aparecer el esquema en una pantalla y entonces vamos a leerlo porque es bien interesante.
¿Quién es Jesús? Dentro del Evangelio según San Marcos, lo que hemos encontrado. En el capítulo 1, versículo 24 y en el capítulo 3, versículo 11, se nos presenta a los espíritus impuros. Ellos dicen de Jesús que es el Santo de Dios e Hijo de Dios. En el capítulo 2, versículo 7, se nos presenta a los fariseos y dicen de Jesús que es un blasfemo. En el capítulo 2, versículo 18, los fariseos dicen que es un judío inobservante. En el capítulo 3, versículo 21, los parientes dicen que está fuera de sí, que es un loco, que es un extravagante, etc. Está fuera de sí Jesús. En el capítulo 3, versículo 30, los escribas dicen que está endemoniado. En el capítulo 5, versículo 7, el endemoniado de Gerasa dice que es el Hijo del Altísimo. A lo largo de la gente que lo sigue, a lo largo de hasta el capítulo 8, la gente que le sigue dice que es el Maestro, así le llama a Jesús. En el capítulo 6, versículo 3, su pueblo dice que es hijo del artesano y que es hijo de María, ¿verdad? El carpintero. En el capítulo 6, versículo 14, Herodes dice que es Juan el Bautista, pero que ha resucitado. En el capítulo 7, versículo 28, la mujer sirofenicia nos dice que que Jesús es el Señor. En el capítulo 8, versículo 28, la gente, el pueblo, etcétera, dice que es Elías o alguno de los profetas. Y Pedro dice que es el Mesías, ¿verdad? Pero un Mesías según la ideología judía todavía. Es bien interesante todo lo que dicen de Jesús, lo que se ha dicho de Jesús hasta este momento. Entonces, Jesús forma de manera paulatina, de manera gradual, el círculo de comprensión. Algunos lo entienden, algunos no. Algunos dicen que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Señor, el Maestro, etc. Los contrarios serán que es un blasfemo, que es un endemoniado, que está fuera de sí, etc. Entonces hay muchas opiniones. Igual, abriendo un poquito a la reflexión personal, ¿quién es Jesús para ti? Porque los endemoniados también dicen que Jesús es Dios. A lo mejor tú puedes decir lo mismo. Jesús es el Hijo de Dios. Pero de una manera muy simplista, y no se trata de eso, sino de la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. A mí me gusta preguntar mucho a la gente, por ejemplo, de ¿quién es Dios para ti? No, pues Dios es amor, ¿no? O sea, son respuestas a lo mejor ya prefabricadas, ¿verdad? Respuestas aprendidas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi infancia, el catecismo, la doctrina para recibir el sacramento de la comunión, yo lo aprendí de un librito, unas hojitas, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, y así era. Y a veces nos quedamos solamente con eso. ¿Quién es Dios? Dios es amor. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y así, preguntas, respuestas. Y a veces con eso nos quedamos. Sin embargo, necesitamos ir más allá, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros preguntamos, ¿quién soy yo? Realmente estamos preguntándonos acerca de qué. Acerca de nuestra identidad. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me veo tanto yo como los demás? Y a lo mejor cómo ni yo mismo veo lo que me sucede, lo que me pasa. Dice que esta pregunta es parte cultural en el pueblo judío y en tiempos de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de esta pregunta la persona se descubre a sí misma. Entonces, no había un punto de vista individual. Su identidad siempre radica en relación con los otros. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de este pasaje, de este fragmento del Evangelio que dice que se presenta, ¿no? Y sus paisanos le dicen, que este no es
el hijo del carpintero, el hijo de María, que nuestros hermanos están entre nosotros, tal, en relación con los otros. Y así era es algo cultural, sociocultural. Los mediterráneos le llamaban los diádicos, es decir, que dependían de los demás para comprender quiénes eran. Entonces, antropológicamente, se entiende de esa manera. Yo me entiendo en relación con el otro. Habrán otros filósofos que se entienden a sí mismos en relación con el otro, con el gran otro y con uno mismo. ¿Verdad? Entonces, es interesante esta reflexión. ¿Verdad? ¿Qué hay con Jesús? Jesús toma distancia. ¿Por qué? Porque su identidad no radica en lo que los demás piensen de él o lo que los demás digan de él. Su identidad radica en el Padre. Ya lo vimos en el capítulo del bautismo de Jesús, ¿verdad? La voz que se escucha desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esa es la identidad de Jesús, ser el Hijo de Dios. Entonces, no es lo que los demás piensen, no es un profeta, no es Elías, no es según los escribas o según los fariseos, no es un blasfemo, no es un judío inobservante, no está endemoniado, etc. Su identidad no radica en eso, ¿verdad? Entonces, ¿alguna reflexión personal? Sí. ¿En dónde radica tu propia identidad? ¿Quién eres tú? ¿No? Si bien ya preguntamos para ti quién es Jesús, para ti quién es Dios, ahora, ¿quién eres tú? Porque muchas de las respuestas que tú encuentres de ti será la manera en cómo tú también puedas optar por seguir como verdadero discípulo a Cristo Jesús. ¿No? Recordemos lo que vimos en las tentaciones de Jesús. Si no te conoces, vas a poder caer en aquello que no quieres, ¿no? Terminarás resbalando o terminarás quebrándote en el punto más flaco de tu vida. Por eso, ¿quién eres tú? Tu identidad propia, ¿dónde radica? Con todo lo que conllevas, lo bueno y lo malo, las luces y las sombras en tu vida. ¿Quién eres tú como hombre? ¿Quién es tú como mujer? ¿Dónde te encuentras, verdad? Ahora bien, se nos presenta a Pedro. Pedro es el que confiesa, ¿verdad? Quien dice: ustedes quién dicen que soy yo. Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y entonces, ¿quién es Pedro? Sí, es el apóstol que ha sido elegido por Dios. Es, podríamos decirlo así, es la continuidad entre el discípulo histórico y la iglesia. Hay una continuidad, ¿verdad? Entonces, en esta continuidad sabemos finalmente que lo que nos presenta el Evangelio, ¿verdad? Pedro acepta a Jesús como Mesías, sí, pero como un Mesías político, como un Mesías militar. De acuerdo a la mentalidad judía, o sea, él aún no logra cambiar su esquema mental, no logra aceptar o cambiar precisamente que la propuesta que Jesús le hace es totalmente diversa a la que hasta ese momento ha escuchado, ¿verdad? Entonces es importante. Él quiere un mesianismo convencional, está anclado a sus esquemas viejos, ¿verdad? Él no comprende aún la novedad de la buena nueva. Él quiere a un Jesús, pero sin cruz. Y más adelante lo preparará, ¿verdad? Por eso es importante e interesante verlo hasta este momento. Sí le confiesa y le profesa como el Mesías, pero de una manera velada todavía, ¿verdad? Y estaba como el ciego, ¿verdad? Como el ciego de Betsaida. Sí los veo, pero como hombres, está medio borroso. Entonces, la figura de Pedro también está ahí. Ve a Jesús, pero de una manera borrosa. Entonces, sí, interesante porque él irá descubriendo, Pedro como discípulo, nosotros como discípulos iremos descubriendo a la persona de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. ¿Vale? Vamos al siguiente capítulo.